Yo les agradezco a ustedes, pero primero les voy a pedir algo porque, como dijo alguien antes, yo también estoy nerviosa de hablar por primera vez adelante de mucha gente en persona. Y además estuvimos todo el día sentados, así que si no les molesta les quiero pedir si nos levantamos un segundo. Por favor, hagamos un poco de movimiento. Sí, porque estamos hablando desde las 9 de la mañana del cuerpo, la ESI, las sexualidades y estamos con la cabeza nomás, ¿no? Y lo digo porque yo también lo siento, está buenísimo, pero de repente no entra. Si hacemos un poco de movimiento va a entrar mejor la discusión, ¿no? Bueno, igual me voy a sentar porque soy medio vaga, así que cuando quieran ustedes también se sienten o se quedan parados. También me interrumpen si quieren, que no hay problema. Primero que nada, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Gracias por la invitación, gracias por los agradecimientos. Más bien para mí es re interesante todo lo que escuché en el día de hoy. Confieso que a veces tengo un poco de lag de memoria, entonces en algunos casos pude escuchar con más atención o con menos, pero les agradezco mucho por todos los trabajos que compartieron. Y bueno, vamos a comenzar con lo que preparé para compartir con ustedes, que está bastante relacionado con lo que estuvieron comentando varios. Entonces, bueno, lo que pensé cuando me hicieron la invitación era qué podía aportar a las jornadas y quería hacer algo que trajera aportes de pensadores, pero también que trajera un poco preguntas para repensar el trabajo que hacemos en las instituciones educativas y en los espacios en los que educamos, inclusive para pensar fuera de la clase, ¿no? También, y dije, bueno, estaría buenísimo explorar algunos aportes que considero que hacen las pedagogías feministas y las pedagogías queer y las teorías trans a la transversalización de la ESI, para hacer una ESI que sea más al alcance de todos y que en cierta medida pensar cómo la ESI, en esto de los ejes que ya se mencionaron hoy, necesariamente nos transforma porque nos invita a repensarnos. También eso, la ESI como perspectiva nos invita a transformar los objetos de enseñanza y las instituciones en las que trabajamos, no solamente los contenidos. Entonces, bueno, dije, me parece que esto es importante. Y en ese sentido, pensar la transversalización de la ESI, para mí, y desde el equipo Mariposas Mirabal, en el cual trabajo y participo ya hace varios años, transversalizar la ESI no solamente implica esto que les decía, la revisión curricular de cada área o asignatura, porque no nos olvidemos que es una cuestión que es integral y que es para todas las materias, sino que también involucra a toda la comunidad educativa en una revisión institucional y por ende cosas que se mencionaron hoy, como por ejemplo los baños, los espacios de esparcimiento, no sé, hay un montón de estudios que muestran cómo durante mucho tiempo los patios en general eran abarcados en un porcentaje mucho mayor por lo que en apariencia eran varones cis jugando al fútbol, cuando lo que en apariencia eran mujeres cis ocupando los bordes, jugando al elástico o demás. Y hay muchas investigaciones que dan cuenta de que la cuestión de género y la forma en la que nos estamos produciendo como sujetos y nos estamos subjetivando en las instituciones educativas no solamente incluye las aulas, sino también lo que pasa afuera y adentro de la institución. Alguien mencionó los comunicados que se hacen a las familias, como decía señores padres o algo similar. Bueno, en todas estas situaciones es lo que se condensa en lo que ya se mencionó en varias de las ponencias antes y de las experiencias, la cuestión de que toda educación es sexual, ¿no? En toda situación en una institución educativa, e incluso me atrevería a decir fuera de una institución educativa y en cualquier momento de nuestras vidas, como hablaban al principio con la cuestión de las pedagogías de las sexualidades, estamos produciendo sentidos
por omisión, por acción, por defecto, con ganas, sin ganas, sobre las sexualidades, ¿no? Y estamos produciendo educación sexual. Entonces, transversalizar la ESI, esto de que involucra a toda la comunidad educativa, implica, como bien dijeron antes que yo, también a los estudiantes, ¿no? Que muchas veces son les estudiantes los que hacen que a muchas de las instituciones la ESI entre, porque hay menores resistencias por parte de los estudiantes muchas veces. Y gracias por eso, porque la verdad es que si no, estaríamos bastante peor. Bueno, entonces cuando yo pensé qué podía aportar para hoy, pensando esto de los aportes de las pedagogías feministas, me puse a pensar que había que decir, ¿no?, qué son las pedagogías feministas. Y con esto no busco criticar ninguno de los trabajos que se hicieron antes porque todos son muy valiosos, pero hay como ciertas autoras que traigo que plantean que las pedagogías feministas no alcanza con, si bien es muy valioso y muy necesario, hacer reconstrucciones desde la historia de las mujeres o incorporar sus experiencias en los entornos educativos o incluir conocimientos que tengan que ver con la historia del feminismo, o ni siquiera que yo que vengo a dar una charla o que voy a dar una clase sea feminista, para que las clases y lo que pasa en el hecho educativo sea algo atravesado por las pedagogías feministas, sino que necesariamente estas pedagogías nos invitan a transformar de raíz el hecho educativo, preguntándonos por los recursos materiales, los recursos subjetivos y simbólicos que se requieren para transgredir las normas hegemónicas. Y en ese sentido está buenísimo, por ejemplo, recuperar a Peggy McIntosh, que planteaba las fases de interacción del currículum y hablaba de una primera fase en la cual no se incluye nada que tenga que ver con ni mujeres, ni feminismos, ni la revisión de raíz que eso implica, hasta llegar a una cuarta fase donde ya estamos haciendo una crítica del sistema que nos conforma, ¿no? Entonces, digamos, como que un poco las pedagogías feministas desde esta perspectiva estarían planteándose en esa transformación de raíz. O sea, está buenísimo, incorporemos mujeres, lesbianas, varones cis, varones trans, incorporemos personas no binarias en la historia, en los ejemplos que damos en clase, pero con solamente eso no alcanza. Tenemos que también transformar lo que está produciendo esa otredad, ¿no? Y también como aportes de las pedagogías queer, la cuestión de retomar la palabra queer, que en inglés significa extraño, lo raro, que es tomado por varios para pensar algo que estaba pensado como un estigma que se convierta en algo positivo. Las pedagogías queer, dice Guasira López Louro, pedagoga brasileña, que hacer queering del currículum o extrañar el currículum vendría a ser para ella un acto de desconfianza del currículo tal como se nos presenta para tratarlo de modo no usual. Sería un movimiento para desconcertar y transformar el currículum. Acá, paréntesis, yo pienso de esta manera la perspectiva de la ESI, porque no pienso la perspectiva de la ESI como planteamos en varias ocasiones, que sea incorporar nuevos temas, que sí, a veces es necesario incorporar nuevos temas, pero también es agarrar los temas con los que ya trabajamos y transformarlos, mirarlos desde otra óptica, mirar lo que no se está diciendo sobre eso, o cuáles son las condiciones en las que se están produciendo subjetividades en ese currículum. Y entonces ella plantea que esto sería pasar los límites, atreverse, desconfiar de lo que está allí y mirar de modo propio lo que está incluido en el currículum para poner en situación embarazosa lo que está en ese cuerpo de conocimientos. En fin, enfrentar las condiciones en las que se da ese conocimiento. Y traigo también a Marlene Guayar, psicóloga social, travesti, activista y una capa, por cierto. Que en 2018 sacó este libro, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, en donde se hace varias preguntas para repensar la cuestión de la educación, la forma en la que nos relacionamos
y los medios, los centros de salud, cómo nos estamos relacionando entre las personas y sobre todo pensando en las niñeces, como, y yo me atrevo a agregar también las juventudes, ¿no? Como un momento especialmente prolífico, digamos, para introducir estas problematizaciones también, porque es un momento en el que, sobre todo las niñeces, todavía están un poco más alejadas, entre comillas, de la influencia del mundo adulto, si bien es imposible que estén alejadas, pero tienen menos prejuicios, dice, entonces les tenemos que brindar las oportunidades para elegir información para poder ser, y todo lo necesario para que puedan explorar y ver realmente qué les identifica, quiénes son, y no normarles, ¿no? Entonces, en ese sentido se pregunta, ¿qué tiempos dedicamos a la crianza? ¿Qué cuidados? ¿Qué alimentación brindamos? ¿Qué significa, qué signamos al decir educación? ¿Educamos o adiestramos? ¿Domesticamos para la sumisión? ¿Nos comunicamos o repetimos una ideología lenta y constantemente impuesta desde los medios? ¿Cómo carajo nos estamos relacionando en el hogar, la escuela, las universidades, los centros de salud, los espacios, tiempos de esparcimiento y recreación, los tiempos, espacios de producción de bienes y de servicios? Y entonces, retomando un poco lo que plantea, dice que esta teoría que está proponiendo sería una teoría en construcción lo suficientemente buena como para despertar conciencias que se sumen a la acción reproductiva de subjetividades capaces de empatizar con la otredad. Porque ella dice, no nos damos cuenta, o estamos en un punto en el cual no nos damos cuenta de cómo todas nuestras acciones reproducen y producen subjetividad y las condiciones en las cuales estamos desarrollándonos como personas, ¿no? Sin dejar de tener en cuenta los contextos. Y dice, entonces, la reproducción de subjetividades capaces de empatizar con la otredad como para ver qué resultados venimos obteniendo con las mismas estrategias y tener el coraje de cambiarlas. Dice, vemos que la situación no nos gusta, pero seguimos repitiendo las mismas estrategias, entonces sería tonto esperar que la cosa cambie solo porque sí. De hecho, muchos de ustedes hablaron en la jornada de hoy sobre cambios que se fueron dando en sus disciplinas o en sus espacios de trabajo que tienen que ver con luchas, ¿no? Que personas que empujaron, personas que discutieron, personas que debatieron, y sin ir más lejos, ya sabemos que ningún derecho surge así porque, ay, qué bondad, te voy a regalar, vas a poder cambiar tu DNI o lo que fuera, ¿no? Entonces dice, necesitamos salir de la negación constante de nuestra responsabilidad de los actos individuales, colectivos, sociales e institucionales. Dice, detrás de un Estado que criminaliza, hay necesariamente una sociedad que lo hace. Somos cómplices por acción u omisión. Yo soy, con mi Estado y sociedad, ejecutora del racismo, xenofobia, misoginia, transodio, un Estado que discrimina. Y cita más adelante justamente a Susy Shock diciendo, no queremos ser más esta humanidad. Entonces, creo que lo que está diciendo es muy interesante para plantearnos, porque hay como esta dicotomía entre cuánto de la producción de la subjetividad tiene que ver con nuestros actos y cuánto viene dado, no sé, por el capitalismo, patriarcado, machismo, sexismo, como estructuras que operan en la sociedad. Y entenderlo en ese diálogo, entenderme yo como parte de esa sociedad, es lo que nos invita a revisarnos, ¿no? Y creo como docentes es clave, porque muchas veces contribuimos a muchas de estas cuestiones, a veces simplemente por no querer involucrarnos en una discusión, ¿no? O bueno, porque no sabemos cómo intervenir o lo que fuere. Creo que la ESI, que por eso todas estas cuestiones que traje son aportes para la ESI, porque la ESI también nos invita a trabajar con eso, ¿no? A no quedarnos callados. Y la ESI, en cierta forma, como también se dijo acá, es un piso en el cual nosotros vamos llenando de contenidos, vamos llenando de actividades y situaciones y demás cosas para problematizar. Y es como una especie de ovillo que empezamos a tirar por un lado y llega un punto que seguís tirando y decís, uy,
era un montón más. Yo pensaba que era solamente, como decían las chicas recién, yo pensaba que era, bueno, a ver qué pasó con las mujeres en la historia del arte y demás, y de repente empezás a tirar y, había mucha más tela para cortar, y es un poco así en todas las disciplinas, en todas las áreas, en todos los niveles. Yo incluso que soy docente en la universidad, también hay un montón para revisar. Entonces tenemos una tarea que nos llama y creo que Marlene nos hace un poco conscientes de eso, desde su cuerpo que ha sido muchas veces tratado como abyecto, ¿no? Nos está invitando a repensar esa sociedad que produce esa abyección. Y en el mismo sentido, me parece que es interesante tomar la cuestión para la ESI y para la educación con perspectiva de géneros, derechos y sexualidades, en que, digamos, un aporte a pensar la epistemología o los cambios epistemológicos que traen las teorías travesti y trans, que es pensar no a las personas travesti o personas trans o no binarias, como sería mi caso, como lo otro. No, esto es lo normal, de repente eso es lo otro, lo tengo que incluir, entonces tengo que revisar sino pensar más bien qué es lo que hay detrás de eso que produce que algunos sean el nosotros y otros sean los otros, ¿no? Como otros seamos les otros, y de repente para algunos las incomodidades que eso produce, creo que nos involucra a todos, no es solamente una cuestión de por ejemplo, como docente. Estoy en el aula y de repente veo que tengo un estudiante que creo que quizás es trans o lo manifestó, entonces ahí digo, ¿cómo hago para incluirle? Creo que esta idea de que las epistemologías travestis trans son formas de conocimiento que no están centradas en el fenómeno travesti trans, sino en las operaciones mediante las cuales en la sociedad se producen y se establecen jerarquías que son normativas, lo que nos invita a pensar es, bueno, no tengo que esperar a que haya una persona travesti, trans, no binaria, lesbiana, gay, para decir, bueno, voy a trabajar la cuestión de los derechos, que todas las personas tenemos derechos, que la ley de identidad de género, que esto, que lo otro, sino directamente tomarlo como, ¿cómo hacemos para revisar la sociedad que produce que yo te estoy incluyendo a vos, pero yo ya estoy incluida de entrada, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo más interesante que trae esto no está pensado, por lo menos como yo lo estoy trayendo, como para culpabilizarnos, ni como para decir, voy a señalar con un dedo ahora a quien no lo hizo o a quien todavía no le sale, sino más bien al revés, y es algo que también está planteado en el libro de Marlene, ¿no? Dice, a mí no me interesa dar una clase o un taller sobre género donde lo que haga es definir quién soy, qué significa ser travesti o qué significa ser trans, sino más bien que todos pensemos lo que a nosotros nos hace rares para los otros. Lo que hay de nosotros que está atravesado por esta transodio, por esta LGBTIQ odio, por estas estructuras sociales donde pensamos que hay cosas que están dadas por naturaleza y otras cosas que las tenemos que construir. Y bueno, en ese sentido, recogiendo todos estos aportes, pensé algunas imágenes y algunas preguntas disparadoras, quizás como para llevarnos y seguir pensando, porque son cosas que a mí me ayudaron y que también están muy relacionadas con el paso como docente en la diplomatura en ESI o como formación docente en el terciario y en la universidad. Y también en mi formación como biólogo, ¿no? Porque a mí en la facultad me enseñaron el cuerpo de una manera completamente diferente a la que están proponiendo todas estas teorías, ¿no? Y creo que la escuela o las escuelas y diría las instituciones educativas en general tienen un papel democratizador muy grande. Y también está más que estudiado ya como las formas en las que conceptualizamos las corporalidades, las palabras, las formas en las que
podemos ver esos cuerpos e influyen, tienen un impacto muy grande en cómo los podemos vivir. Entonces, si yo pienso, voy a dar un ejemplo, que la sangre menstrual es ese líquido azul que me mostraban la mayoría de las publicidades de toallitas cuando yo era chique, y que la sangre menstrual es algo de mujeres, entonces durante gran parte de mi vida pensé que era mujer y pues, podría haber pasado que durante gran momento de la primera menstruación en la menarquía ver la sangre y decir, che, ¿qué es esto? No es azul, me lastimé, tengo un problema o algo me pasa. Yo justo tuve la suerte de que a mí me explicaron de qué se trataba, pero imagínense el impacto que tiene para vivir la menstruación de una persona a lo largo de su vida si la primera vez que menstruó pensó que era algo que podía ser negativo. Y así con todo, ¿no? Si yo pienso y me veo en la cartelera, como la cartelera que intervinieron acá en el ingreso a la sala, si yo veo la cartelera y digo, así es un cuerpo de varón, así es un cuerpo de mujer, yo no entro en ninguno de esos. Y me llevó eso muchísimo tiempo, llegar acá y decir, che, yo no soy ninguna de esas dos cosas. Muchos años, porque no existía para mí esa posibilidad. Y eso influyó mucho cómo yo viví mi cuerpo y cómo yo me relacioné con el mundo a través de mi cuerpo, tratando de encarnar en mí algo con lo cual no me sentía cómoda de verdad. Entonces, retomando esto para pensar qué cuerpos enseñamos en la escuela, cómo son nuestros cuerpos. Si estamos enseñando cuerpos, modelos, por ejemplo, como en biología, yo que soy bióloga, que se enseña un único cuerpo y parece que hay una sola forma de esa corporalidad, o estamos enseñando nuestros cuerpos. Una vez en una actividad, unos estudiantes en la diplomatura de ESI propusieron, para trabajar las corporalidades y que no fuera solamente dos modelos, armar con los estudiantes dibujos de personas que conocieran o que no conocieran y después cortar la cabeza, el torso y la parte de abajo y encuadernarla y entonces uno podía ir moviendo como una especie de cuerpario y haciendo como un rompecabezas de cuerpos y con eso podríamos enseñar, ¿no? Y cómo intervenir los materiales con los estudiantes. Y después otro en relación a algo que dijo Mara en algún momento desde el auditorio, que es cuáles son los cuerpos que están y cuáles son los que no están. Y también pensar, ¿no? Porque he escuchado muchas veces, se habla, bueno, el cuerpo trans o el cuerpo no binario, pero es que no hay un cuerpo trans o un cuerpo travesti o un cuerpo no binario. Yo me siento cómodo así, a veces me visto con pollera y no debería sentirme mal. Como dijo mi kinesióloga hace muy poco, que dijo, ay, hoy no te vestiste no binaria, viniste con pollera. Bueno, pero es que es gracioso, pero en realidad esa persona lo piensa así realmente y vivimos en una sociedad que realmente lo piensa así. Mucho tiempo yo no lo pensé como una posibilidad para mí porque dije, uy, tengo que ser andrógino y no me sentía representado en eso. No es por hablar de mí, lo digo como pensando cuántas de nosotros, cuántas de las personas acá presentes, si empezamos a desarmar todas estas cuestiones, de repente nos encontramos con que no somos las personas que creíamos que éramos. Y por eso también traigo a López Louro acá de nuevo, porque dice ella que en el currículo no hay lugar para la idea de multiplicidad, de sexualidades o de géneros. Esa es una idea insoportable. Y lo es, entre otras razones, porque aquel o aquella que la admita puede ser tomado o tomada como particularmente implicado o implicada en la multiplicidad. Consecuentemente, tiene que asumir con cierto orgullo la ignorancia de las formas no hegemónicas de la sexualidad. Al declarar su ignorancia, él o ella pretenden afirmar implícitamente que no tienen nada que ver con eso. O sea, que no se reconocen involucrados o involucradas en esa cuestión de ninguna manera. Porque nos invita a revisarnos sí o sí, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos ser docentes que sí reconozcamos ese involucramiento, que sí nos podamos revisar? ¿Y cómo les parece a ustedes que podemos contribuir desde las instituciones educativas a fomentar el conocimiento y el respeto de la multiplicidad de formas de vivir los cuerpos, las sexualidades y los géneros, ¿no? En mi trabajo de campo una médica me decía que para ella le implicaba muy costoso
pensar esto porque también la obligaba a revisar quién era ella cuando volvía a su casa. Por ejemplo, creo que estas teorías y estas pedagogías nos invitan a revisar las categorías con las cuales nos nombramos y qué define esas categorías. Esta imagen de este libro Pedagogías Queer, Pedagogías Transformadoras de Platero Méndez está buenísima porque es una persona paseando con un bebé y alguien le pregunta, ¿es niño o niña? Y la persona, con esta acción muy pequeña, ¿cuánto cambio produce? No sé, aún no sabe hablar. Nos está diciendo, en realidad, niño o niña no lo voy a decidir yo, lo decide la otra persona, ¿no? Cuando se dé cuenta o lo piense o de repente esté siendo de una manera. Que esto es algo que también nos trae la teoría queer, que las identidades no son fijas y no están definidas por lo que asigna un EMEDICE. Otra cosa que nos podemos preguntar, que también se trabajó acá hoy, es si en las clases o en los espacios en los que trabajamos problematizamos o no los mandatos y estereotipos de género. Desde la teoría queer, desde las pedagogías feministas, desde las pedagogías queer y de las teorías trans, tenemos necesariamente que revisar esos mandatos y estereotipos porque desde muy chiquites nos están diciendo cosas como esta. Que ahora en el momento la tuvieron que bajar, fue hace muy pocos años esta campaña, era para el Día de las Niñas y habían puesto estos juegos, autitos y demás, con C de campeón, Día del Niño, y con C de cocinera y una cocinita encima rosa, porque ¿cuántas personas, varones cis de mi edad he conocido que no saben ni hacerse un huevo? O sea... ¿Pero por qué? Porque así les criaron. Y bueno, Gaby Díaz Villa propone que si sabemos que estos son los mensajes que van a llegar a nuestros estudiantes en algún momento, está bueno de repente problematizarlo y señalarlo como una opción entre muchas, ¿no? Nombrar otras ya sería como otra acción que puede cambiar y decir, a ver, podemos traer esta imagen con los estudiantes y decir, ¿qué otras cosas podríamos poner con C para niñas? Niñas, niños, niñas que se puedan sentir identificadas e intervenirlo, como hicieron acá con el cartel, repito, que está en la entrada. Otra cosa que es importante de esto de no tomar las categorías identitarias como fijas y algo como lo normal y lo otro como la otredad, es pensar las imágenes y las palabras que utilizamos en las clases. Y, por ejemplo, durante siglos se usó esta imagen que tengo acá a la izquierda de un lápiz de un color más o menos parecido al mío que se llamaba lápiz color piel. Yo cuando iba a clase de plástica me hacían llevar lápiz color piel y al costado tenemos una imagen de curitas con diferentes colores porque en realidad color piel pueden ser muchos colores, no es un color piel, pero durante mucho tiempo el que está a la izquierda era el color piel. Y si eso no es racista y si no es algo que mínimo tenemos que cambiar en la forma en la que comunicamos, no sé, díganme ustedes. O en relación a la ponencia anterior y otra que hubo más temprano, ¿qué figuras relevantes o históricas enseñamos? Entonces, por ejemplo, incluimos mujeres cis en el relato sobre la independencia de nuestro país. ¿Y qué pasa encima con mujeres o varones trans, o con personas no binarias, o con lesbianas, bisexuales, asexuales? ¿En nuestros relatos existen estas personas? ¿Existen en nuestros ejemplos de clase? ¿Existen en las instituciones donde transitamos? ¿Alguien encarna estas identidades? Las nombramos como posibilidad, volviendo a esta idea de Marlene Guayar, de la niñez como un espacio óptimo para pensar esta cuestión de la libertad y la información que brindamos, porque las niñas justamente son, como ya se dijo antes acá, sujetos de derecho, no objetos de sus familias o de sus padres, más allá de que a los padres puedan no gustarle que nosotros les demos la información, digamos, la información la tienen que tener porque si es una persona, no sé, si es una persona no binaria, si es lesbiana, si va a ser trans o no, lo va a hacer igual. Lo que pasa es que si nosotros brindamos la información y los espacios, lo va a hacer con menos sufrimiento. Los ejemplos que usamos en clase.
Las narraciones androcéntricas y sexistas las cuestionamos en clase, por ejemplo, este es un tema clásico a veces de los últimos años de primaria o de las ciencias naturales o de la biología, pero se menciona en otros espacios la cuestión de la fecundación, ¿no? Y cómo la fecundación está relatada como si fuera una carrera de los espermatozoides para ver cuál es más capo, llega al óvulo que está ahí como esperando, princesa. Nosotros podemos cuestionar esa narración, identificar que es androcéntrica y sexista y ver cómo podemos construir un relato de ese proceso que encima sea más científico, porque está ya estudiado hace bastante. Por ejemplo, la antropóloga Emily Martin hizo una investigación sobre las revistas científicas y las investigaciones que se producen sobre el relato de la fecundación, para ver cuánta evidencia realmente había de que para este relato, ¿no? Y encontraba, entre otras cosas, por ejemplo, trabajos que mostraban que los espermatozoides no se movían tanto hacia adelante, sino más hacia arriba y abajo, y que por ende, en última instancia, el llegar y la fusión de gametas tenía que ver sí o sí con una atracción por parte del óvulo y una selección, que no era que estaba ahí pasivo, esperando. Bueno, es bastante más complejo, pero bueno, quiero decir, esto atraviesa no solamente el fenómeno educativo nuestro en las escuelas o en las universidades, sino que también lo que se produce en ciencia, lo que se produce en los medios de comunicación, lo que se produce en las redes sociales. Otra cuestión que creo que es importante es si incluimos, si damos cuenta de que existe el clítoris y si incluimos el placer, y si el placer lo estamos considerando solo como algo sexual, porque el placer no necesariamente está adosado a la cuestión del clítoris, ¿no? Por ejemplo, Bell Hooks nos invita a preguntarnos si nosotros habilitamos el placer en el aula, entendiendo el placer de manera amplia. Dice, entrando en la sala de clase, decididas a anular el cuerpo y a entregarnos por completo a la mente, demostramos a través de nuestro ser cuánto aceptamos el supuesto de que la pasión no tiene lugar en el aula. En la medida en que nosotras, profesoras y profesores, nos hacemos cargo de esta pasión, que está fundamentalmente enraizada en un amor por las ideas que somos capaces de inspirar, la clase se torna un lugar dinámico en el cual las transformaciones en las relaciones sociales se realizan concretamente y la falsa dicotomía entre el mundo externo y el mundo interno de la academia desaparece. Eso es, en muchos sentidos, algo amenazante. Otra cuestión que traen estas teorías y estos aportes es pensar la cuestión de la jerarquización, la dicotomización en los conocimientos, por ejemplo, esta dicotomía entre saberes de la experiencia versus conocimientos avalados científicamente o por la academia en alguna cuestión. Y traigo este ejemplo que es la historia de Tito, y la diferencia que hay cuando el medio que trata la historia está formado y tiene perspectiva de género y podemos llevarlo a la clase y decir vamos a discutir esto, ¿no? Los dos. No es que vamos a censurar la segunda nota y decir no la usemos. No, llevémosla y problematicémosla porque es lo que consumimos todos los días. Entonces el de arriba es un titular sobre la misma historia de Presentes, que es una agencia de noticias que tiene perspectiva de género, y dice la historia de Tito, el niño trans marplatense que rectificó su partida. Versus, en Clarín, el caso de Tito, como ahí arribita. Polémica entre los expertos por el cambio de género de menores de edad. Algunos psiquiatras afirman que las familias deben aceptar y acompañar la transición de los chicos. Para otros es mejor esperar hasta que sean más grandes. Tito, ¿en dónde está ahí? Tito no eligió ni su nombre, no se le rectificó su partida, sino que es una polémica entre expertos que tienen que definir si lo de Tito, el caso de Tito, está bien, si hay que rectificarle la partida o el DNI de acuerdo a lo que Tito está manifestando. Y fíjense quiénes son los expertos, psiquiatras. Esto es de hace 3 años y tenemos hace 10 ley de identidad de género, ¿no?
Pero bueno, la cuestión con esto es que estos materiales los consumimos a diario y llevarlos al aula y problematizarlos es más importante que censurarlo y solo llevar un material que ya tiene la perspectiva, sino llevarlo y problematizarlo e incluso ver cómo lo podemos intervenir y transformar para que lo incluya. Es importante porque si no, no problematizamos y entonces también lo que pasa en la escuela está como muy alejado de lo que vivimos en el día a día. Otra cosa que nos podemos preguntar es qué idea de naturaleza transmitimos. Si la naturaleza que explicamos parece una escala ordenada donde arriba de todo está el varón blanco, cis, heterosexual, europeo, o podemos mostrar la naturaleza como una cosa más desordenada, donde el cambio y la diversidad es lo más frecuente. Y de hecho, yo como biólogo creo que la biología es una re buena aliada para hablar sobre diversidad. Si empezamos a ver la diversidad que hay para todo, desde reproducción, formas de vida, formas de respirar, formas de alimentarse, formas de nutrirse. Y en el mismo sentido, ¿qué idea de ciencias transmitimos? Y acá tomando ciencias, todas las ciencias, y qué saberes son válidos. Y bueno, un poco creo que el aporte que hacen todas estas pedagogías y teorías que son muy transformadoras es invitarnos a repensar la enseñanza, pero a repensarlo desde un punto de vista en el cual tampoco vamos a decir qué es lo que hay que hacer, sino no son recetas para el aula, son herramientas que nos permiten seguir tirando de ese ovillo que decía antes para ver qué es lo que vamos a construir con nuestros estudiantes y con nuestros colegas, ¿no? Porque está bueno trabajar como hacen ustedes acá con otros, armar grupo, discutir, aunque de repente no tengamos exactamente todos la misma idea, ¿no? Dice Deborah Brixton, el modelo de educación sexual que tengo en mente está más próximo a la experiencia de la lectura de libros de ficción y poesía, de ver películas y de involucrarse en discusiones sorprendentes e interesantes, pues cuando nos involucramos en actividades que desafían nuestra imaginación, que propician cuestiones para reflexionar y que nos hacen ir más allá de la indeterminación del eros y de la pasión, siempre tenemos algo más para hacer, algo más para pensar. Entonces, en resumen, creo que lo que nos traen las pedagogías feministas, las pedagogías y teorías queer y la teoría travesti trans nos proveen de un lenguaje de análisis crítico de la realidad que nos permite desnaturalizar las diferencias y entender que ser diferentes no significa ser desiguales, porque una cosa es ser diferentes y otra cosa es la desigualdad, ¿no? Cuando esas diferencias, algunas se jerarquizan y son más importantes y otras características pasan a ser lo abyecto, ahí hay desigualdad. Nos invitan a una interseccionalidad de la identidad social, es decir, no silenciar las voces de los grupos que son tradicionalmente desplazados. Por ejemplo, en el caso de Tito, ¿a quién hay que escuchar? ¿A los psiquiatras o a Tito? Nos invitan a pensar y a revalorizar el conocimiento situado y los saberes que provienen del aprendizaje experiencial. Nos invitan a poner en cuestión las categorías identitarias fijas y esenciales. Nos invitan también a la acción y la transformación social como objetivos específicos. Es imposible plantearse desde estas pedagogías y querer mantener el status quo. Y nos introducen una ética del cuidado en la escuela. Visibilizan, reconocen, valoran los trabajos de cuidado dentro y fuera del espacio educativo, que esto es algo que hace un par de años se viene hablando bastante en los medios también, y nos invitan al análisis y de construcción de las diferentes relaciones de poder que se establecen en la institución. Y bueno, creo que un poco tener en cuenta esto y poder hacernos cada vez más preguntas nos invita siempre a una mejor ESI y a una mejor educación, en el sentido de que esa educación se acerque más a los problemas que tenemos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y con esto no quiero decir que no hay que enseñar cosas que estén alejadas de nuestra vida cotidiana, pero está bueno ponerlo en diálogo de alguna manera. Esto nos invita sí o sí a modificar los objetos de enseñanza desde la perspectiva de la ESI. Y entonces, en resumen, yo un poco lo que traje tenía que ver con analizar el lenguaje, los ejemplos, los recursos, las estrategias didácticas que utilizamos y preguntarnos, ¿estos recursos, estas estrategias, estas actividades problematizan o refuerzan las desigualdades?
nombran o invisibilizan a todas, todos, todes les sujetes, contribuyen a desheterosexualizar, desbinarizar, despatriarcalizar, desracializar lo que enseñamos en la escuela. Y estas son como unas preguntas que a mí me sirven cuando selecciono materiales o cuando pienso una actividad o cuando abordo un tema. Y para cerrar, quería traer a Val Flores para pensar la ESI como un umbral de la imaginación pedagógica. Es un poco largo, se los leo porque tomé solo un pedacito de las preguntas que se hace, pero esta es una ponencia que presentó que tiene unas preguntas súper interesantes. Después, si les interesa, les puedo pasar el archivo. Dice: ¿qué versiones de la educación sexual son posibles y construibles en nuestras escuelas y aulas, en nuestras prácticas docentes, en nuestra propia imaginación pedagógica y sexual? ¿Qué preguntas incómodas, atrevidas, arriesgadas marcan el horizonte de nuestra enseñanza? Por ejemplo, ¿qué lugar encuentran en nuestros imaginarios estas preguntas? ¿Pensamos a niños y niñas como sujetos de placer? ¿Entendemos la infancia como estado político o como estado biológico? ¿Nuestra escucha está preparada para relatos de deseo y de goce de las niñas o solo para cuando son víctimas? ¿Reflexionamos sobre las políticas visuales de la escuela, en cómo las imágenes que portan sus carteleras, afiches, láminas, construyen representaciones y afectos? ¿Nos interrogamos sobre los órdenes estéticos como modos de disponer los cuerpos que construyen invisibilidades? ¿Se habla en la escuela de la lengua como un órgano sexual? ¿Convocaríamos a las trabajadoras sexuales sindicalizadas para dar una charla sobre el 1 de mayo? ¿Establleceríamos un taller de drag queen o drag king para reeducar nuestros cuerpos e indagar la plasticidad de nuestros géneros? ¿Se podría establecer un día en la escuela para jugar a cambiarnos de género de los nombres, el género de los nombres? Y pienso cuántas cosas cambiarían si tomamos una sola de estas preguntas y la desarrollamos de acorde al espacio en el que estamos, ¿no? Así que bueno, me quedo con ganas de escucharles a ustedes y les agradezco también. Pero bueno, invitamos a las preguntas, o a las opiniones, o al diálogo. ¿Sentís que hay resistencias diferentes según el género? Por ejemplo, la ESI. ¿Según el género cómo? Por ejemplo, entre estudiantes género femenino o estudiantes género masculino. O sea, vos das un tema y hay diferencias, resistencias según el género. O sea, hablando en generalidades, ¿no? Porque en realidad he encontrado de todo, ¿no? Pero sí, en ciertos ámbitos hay más dificultad en varones cis, y sobre todo varones cis heterosexuales, de esta cuestión de mirarse, identificar privilegios, y eso puede ser difícil, porque como les decía antes, entiendo que la ESI necesariamente nos transforma. Porque preguntarnos ciertas cuestiones nos invita también a preguntar por nosotros y entiendo que en muchas de estas ocasiones eso es difícil y he encontrado situaciones de resistencia, pero también he encontrado lo contrario, situaciones de resistencia, al revés, de deseo de discutir ciertas cuestiones por masculinidades que no se consideran la masculinidad esperable o deseada o la jerarquizada, y que necesitan estos espacios porque no encuentran dónde, ¿no? Creo que últimamente eso se está poniendo más en discusión. Pero me parece que también va a depender mucho del contexto y de la situación en la que vive cada una de las personas y de lo que se genera en el espacio del aula, porque no lo veo como necesariamente un espacio de convencimiento, sino más bien, bueno, hasta donde vos puedas o quieras preguntarte y como grupo podamos y queramos avanzar dentro de estas cosas. Por lo menos hay que saber que hay ciertos derechos que nadie puede pisar sobre otra persona, ¿no? Nos guste o no nos guste.
Y después invitarse a repensar, sí, creo que es lo que más resistencia genera, y sobre todo en personas que ya tienen establecido, digamos, estudiantes que son más grandes y ya tienen establecido como una cierta rigidez, o en chicos muy jóvenes cis hetero, encontré, pero no creo que sea algo, no sé, que sí o sí es lo que tiene que pasar. Para dar un ejemplo, podemos ver cuántas personas masculinas, cis, heterosexuales están acá escuchando esto, estuvieron participando de hoy. Sí, bueno, ahí también está la cuestión de que la tarea docente es todavía hoy bastante feminizada, entre muchas comillas, ¿no? Pero sí, tal cual, en la mayoría de los espacios en los que he estado, que trabajo en cuestiones de género, las masculinidades cis no están. O están 1, 2, 3 que se problematizan alguna cosa. Pero yo entendí que la pregunta era como más de los espacios en los que sí o sí formales estás dando clase y bueno, no les queda otra que vos estar ahí dando la clase y ellas participando. Eso entendí, ¿no? Sí, pero igual les estaba agarrando, pero sí. Pero sí, o sea, a ver, fijémonos en los espacios de género en los que participamos. ¿Cuántas masculinidades cis hetero están ahí dispuestas a preguntarse? Pero no es porque tenga que ser así, es porque hay una dificultad social. ¿No vieron todas estas campañas que estuvo habiendo en los últimos tiempos de masculinidades diciendo, che, no está bien eso, digámoslo en el grupo, porque de repente salta toda esta cuestión del porno venganza, de que el video, las fotos, las nudes o las cosas que se comparten en los grupos, o los chistes, y cómo hay un montón de pibes que hasta ahora se quedaban callados porque estaban incómodos y no sabían qué decir frente a eso, y que últimamente veo más personas que dicen algo al respecto. Pero sí, es cierto, o sea, hay una dificultad, para mí hay una dificultad que no debería ser así, es la foto de la situación en la que estamos. Podría ser diferente en algún momento. Pero sí, lógico, cuanta más privilegio, más difícil. ¿Cuáles son para vos los principales desafíos de la ESI hoy? Los principales desafíos de la ESI hoy, me estás matando un poco, pero yo creo que son varios. Por un lado hay una cuestión más general de avances de las derechas y de movimientos conservadores y que se ponen en contra y que han encontrado formas para ponerse en contra de maneras sutiles. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el 2018, en toda la discusión por aborto sí, aborto no, todos decían se necesita más ESI. El problema es que cuando todos decían se necesita más ESI, o bueno, casi todos, ¿a qué se estaban refiriendo con ESI esas personas? Porque muchas de esas personas se estaban refiriendo a que ESI es abstinencia, o que ESI es preservativo, miedo a las infecciones de transmisión sexual, digamos, volviendo como a algo que se viene discutiendo hace mucho antes que la ley, y que la ley cristaliza diciendo no, bueno, esa no es la perspectiva con la que hay que educar. Así que ese creo que es uno. Después, otro creo que es algo que veo que pasa, que se constituye, no lo tengo muy definido tampoco, pero como cosas que se convierten parte de un lenguaje políticamente correcto, que se hace y se dice, pero realmente no nos transforma. Por ejemplo, a mí no me sirve que una persona diga todas y todos si realmente no cuestiona nada de la distribución de poder que se da en eso, en la cuestión de los géneros y demás, solo lo dice porque es lo que hay que decir, o porque es lo que hoy está aceptado decir. A mí me interesa que esas personas digamos, puedan transformar la perspectiva con la que están mirando. Entonces, eso creo que también es... o por ejemplo, me decía hace poco en el trabajo de campo una profe, me decía, yo antes traía esta clase para discutir la cuestión del aborto, en una clase de salud pública.
Ahora no lo llevo más, la cuestión del aborto, porque todos van a decir, ah, sí, aborto, sí, entre los estudiantes, porque medio que acá, en el marco de una profesora que te lo está trayendo como que, y además es una ley, van a decir que sí, pero después no sé si lo llevan adelante. Entonces, quiero traer otros temas para discutir con los estudiantes, porque se volvió como una cosa que no está bien decir que estás en contra. Eso es una cuestión y creo que otra cosa que puede funcionar como un obstáculo para mí es la cuestión de las etiquetaciones, como entonces ahora dar ESI o enseñar, vamos a enseñar lo que es heterosexual, lo que es lesbiana, lo que es como si fuera como un inventario de lo que hay y de nuevo no nos lleva a cuestionar lo que produce la desigualdad detrás de eso. Y puedo pensar un montón de cosas, pero por lo menos esas las veo como clave. Yo quiero decir algo, pero no era modo de pregunta, sino como que pueda llegar a ser algo que abra un poco más la conversa, ¿no? Una situación en una escuela en las cuales trabajo, que se plantea la posibilidad de pasar la película Yo, Nena, Yo, Princesa. Y uno de los argumentos, pero no es una persona, digo, es un argumento que está bastante generalizado. Ahí va mi, a modo de, digo, pongo el ejemplo y no sé, pueden surgir muchas preguntas. Yo no lo hago en forma de pregunta, pero tiro lo que sucedió, ¿no? Entonces, no, en primer año no, con chicos tan chicos no, porque se confunden. Ahí, picando. Sí, es que eso es a lo que me refería con... a ver, hay como un miedo que está surgiendo que me parece que lo abordaron algunos de ustedes cuando decían que en los espacios en los que trabajan a veces usan la estrategia de no decir esto es ESI para no generar como un rechazo y meterlo por otro lado, que de hecho yo a veces también lo hago, no con ESI quizás, pero con otras cuestiones. Que me parece que hay como este miedo, como esta idea de que si hablamos de sexualidades estamos sexualizando a las chiques. O si hablamos de personas trans delante de las chiques les vamos a hacer trans. O van a ser travestis porque yo les dejé hoy ponerse una pollera. Y la verdad es que me parece que la perspectiva que tiene interesante que traía ahí el texto que traje de Marlene Guayar es lo contrario. O sea, la persona va a hacer lo que pueda hacer, digamos, o sea, dentro de la sociedad en la que es, y si no puede ser, solo va a sufrir, y entonces nosotros al brindar la información, los conocimientos y las oportunidades para expresarse, me parece que hay como que hacer ahí algún trabajo de que se entienda eso, ¿no? Que las personas no van a ser, o sea, a ver, si eso fuera que funciona así, seríamos todos heterosexuales. Y cis, porque nadie nos enseñó, a mí nadie me enseñó que me podían gustar otras personas, que no fueran varones cis, o que quizás yo no era mujer cuando yo era chica. Nadie, jamás. Entonces, ese miedo que está ahí... bueno, me parece que está bueno discutirlo y creo que está presente en otras cuestiones, como cuando creemos que si brindamos información y temas de sexualidad nos pueden acusar de que estamos, no sé, realizando una acción de abuso, por ejemplo. Abuso es otra cosa, o sea, entonces no quedó en claro que es abuso. No quedó en claro. Si pensamos que por hablar en la escuela sobre, no sé, genitales, estamos haciendo algo abusivo, la verdad es que no se entendió. Pero sí, yo también, eso me preocupa. Pongo como ejemplo porque es algo que creo que como desafío o como, no sé, como traba, es una de las primeras, ¿no? Ese pensamiento subyace en un montón de situaciones con un montón de ejemplos. Más allá de las capacitaciones, más allá de las formaciones, más allá de que ahora es obligación, ¿sí? Subyace. Digamos, yo siento en todos los espacios de trabajo que habito, existe eso primero. Y es lo que no deja encauzar un diálogo, una discusión, bueno, voy a estudiar más, voy a informarme más. Es decir, o
toda posibilidad de que esto siga creciendo. A mí me preocupa realmente porque vengo más que nada de trabajar en ámbitos rurales donde realmente es muy difícil. Hoy la ETP, la educación técnica profesional, es el lugar donde hay mucha dificultad para que la ESI se aplique. Pero también ahora estoy descubriendo que en la urbanidad hoy hay planteos tal cual y de gente joven, digo, de contemporáneos, que son tal cual los que quería decir papá, mi abuela, en serio, ¿no? Como muy vigente esa narrativa, esa retórica, no sé cómo se dice, ¿no? Entonces digo que bueno sería que haya más retórica, más narrativa de esto que vos acabas de decir. Yo lo aprendí con un compañero en una formación de la ETP que organizaba el INEP, de enfoque de género, que me dijo, si hubiera habido ESI cuando yo estaba en la escuela primaria, hubiera sufrido menos por ser homosexual, por no identificarme con él. Entonces, me parece que tenemos que ir ahí. Lo más básico que es ponerse en el lugar de otra persona. La empatía se enseña, ¿no? Digo, poner más en práctica eso. Eso también lo aprendí porque me dijo una compañera, que la empatía se enseña, es un contenido, es un montón de planificación para poder hacer permanentemente ese ejercicio de tabla. Yo creo que hay algo que siempre nos pasa, que es que cuando, o sea, nosotros nunca fui, o sea, yo no nací siendo el transfeminista que soy hoy, ¿no? En algún momento me fui deconstruyendo y llega un punto en el cual uno está como tan convencida de ciertas cosas que se olvida un poco cómo hizo ese camino. Yo creo que encontrar cómo hicimos ese camino y leer narrativas nos puede ayudar mucho para conversar con otros. Porque esa persona que está enfrente y te está diciendo eso, de repente es una persona que realmente lo está entendiendo así, y tenemos que entender también que tenemos una historia de siglos de la sexualidad enseñada como algo a tener miedo. Digo, la sexualidad en general. En un momento el miedo a las enfermedades, en otro momento el miedo porque la cuestión moral, el pánico moral, y entonces como entender que por más que sí, uno dice, uy, la ESI tiene 16 años y estamos discutiendo eso otra vez, no puede ser, y te querés golpear la cabeza como estás haciendo vos, pero venimos de siglos de una educación que deja en la sexualidad el miedo, y también hacer ese recorrido, y las narrativas ayudan mucho, las historias de vida, pero creo que en cada espacio hay que darnos estrategias que son también muy micro, que tienen que ver con el espacio en el que estamos, que no hay una receta para hacerlo, pero yo siempre, a mí siempre me resulta muy útil volver a pensar cómo yo llegué hasta donde estaba, ¿no? Porque yo la primera vez, siendo chico, que escuché de personas trans, siendo hoy que me identifico como una persona trans no binaria, cuando la primera vez que lo escuché no lo entendía. No lo entendía, pensaba, realmente pensaba desde donde me habían criado y demás, que en realidad era una persona que o era gay o era lesbiana que no lo quería admitir, ¿entendés? Y yo era esa persona, y cuando estaba diciendo eso eran cosas que a mí me habían metido en la cabeza y era la única forma de mundo que yo conocía, y en el fondo yo estaba sufriendo. O sea, yo me doy cuenta de que no me siento bien diciendo... identificándome como mujer, en 2018 lo empiezo a dudar, y en 2019 conozco a una persona que me muestra que es posible, lo veo en la persona y lo puedo decir, pero también me costó mucho decirlo porque esperaba también la crítica incluso dentro de la gente que ya es hace rato una persona que se autodefine de una manera o de otra, que ¿por qué me pinto? ¿Por qué y me pasó? Compañeros trans diciéndome que yo tenía que hacer algo para que la gente se diera cuenta. Entonces, entre nosotros hay mucho, y nosotros ya estamos pensando que estamos convencidos para un lado. Pienso, no podemos ponernos desde un lugar de ahí arriba si queremos establecer un diálogo. Entonces, no sé, en ese caso, de repente hacer una sensibilización antes, ir enmarcando los espacios, porque de repente puede ser muy chocante para una persona que la primera actividad sea... O sea, yo ideal, obvio, me encantaría, y la primera actividad yo nena, yo princesa, y discutamos las infancias trans y todo, pero si no lo marcamos puede ser para peor. Nada, agradecerte
por esta charla, más allá a todos, todas los que estuvieron, por dar otra mirada, ¿no? Abrir y poder pensar qué tan arcaico quedó en la escuela hoy, que se puede tratar un montón de temas diferentes y siempre van a lo mismo. Es como que también las limitaciones que se ponen desde arriba, como que hay un montón de cosas que se pueden charlar, experimentar, investigar y que no se ponen por miedo a, quizás estaría más bueno, estaría buenísimo que haya personas así como vos que puedan transmitir eso y que todos aquellos docentes que estén como en duda de cómo abordarlo, nada, estoy como improvisando, ¿no? Es lo que voy diciendo, pero para que se sientan con esa seguridad que vos transmitís diciendo lo que sabés, lo que sentís, lo que experimentaste, y eso está buenísimo, porque quizás se quiere generar ese cambio, pero con tanto miedo, con tanto tabú, con tanta cosa, es como que es lo que va, o sea, esto es lo nuevo, la nueva sociedad, la nueva, y que no lo podemos acompañar quizás por eso. Nada, es como una reflexión media. Yo estoy muerto de miedo acá, ¿eh? No se nota. No, pero de verdad, o sea, esa seguridad que a veces es producto de que ya un montón de veces te dijeron cosas que medio que no te quedó otra que defenderte, pero no es que la tengo 100%, es también como... Pero la tenés más que otra persona que por ahí, yo soy docente y quizás no sé cómo abordar esos temas, pero me parecieron re interesantes todos los temas que estuvieron acá. Y vos lo expresaste de una forma como súper clara y eso está buenísimo, y de nuestra parte quizás es como que falta ese nexo para poder acompañar las infancias nuevas o que se expresen como necesitan ser, ¿no? Eso, más allá de que tengamos miedo, vergüenza, lo que sea, desde cada uno. Sí, bueno, pero en eso yo pienso que hay que construir la seguridad propia. De a poco, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo soy una persona que cuando no sé lo que va a decir o cuando no sé del tema del que voy a hablar lo suficiente, no puedo, entonces me da mucho pánico. ¿Y qué hago? Leo, veo videos, hablo con otra gente, veo cómo otra gente lo hace, le presento a otra persona, che, estaba pensando hacer esto, ¿qué opinás? ¿Te gusta? ¿Te parece que este tema va? ¿Te parece que este tema podría ser? Por ejemplo, yo cuando pensé el tema para traer hoy, un poco me agarró como, ¿será el tema? ¿Estaré ubicada en el tema? y cuando le conté a Cris, y Cris me dijo... Está buenísimo, sí. Yo como, bueno, entonces avanzo con lo que estoy haciendo. Pero eso es como algo que vas construyendo también en eso, ¿no? Creo que o sea, vos y cada una de las personas encontrar qué es lo que nos da un poco más de inseguridad para ver cómo lo podemos transitar con otros. Transitar con otros es muy importante porque si no uno se pierde un poco en esa inseguridad, ¿no? Hay gente levantando las manos por allá. ¿Cómo estás? También agradecerte que nos acompañes. Creo que justamente lo que dijiste, esto de perder el miedo, animarnos a ponernos incómodos todos, y la necesidad de estar constantemente capacitándonos, buscando información, estos espacios que a veces no podemos acceder fácilmente a estos espacios por situaciones X de cada uno de nosotros. Está buenísimo, súper agradecida al instituto que siempre nos ofrece para ayudarte y que traiga gente como vos y como todos los estudiantes. Agradecida de eso y buscando que se sigan noticiando para que podamos seguir avanzando y perder miedos y ponernos incómodos, todos juntos, incómodos. Sí.
Yo quiero hacer una pregunta que va en la línea, que la formulo, digo, ¿qué, en tu experiencia, qué estrategias de acompañamiento y de tejidos de red te resultaron más efectivas cuando las instituciones se ponen ásperas o violentas? Bueno, creo que la estrategia que más me sirvió a mí es algo que recientemente o sea, yo me formé como bióloga, ¿no? Y ahora estoy haciendo etnografía, que es una perspectiva antropológica que te invita a pararte al lado del otro, no como viéndolo desde arriba y qué sé yo. Y con el tiempo me doy cuenta de que eso fue lo que más me sirvió. O sea, pararme al lado de la otra persona y tratar de entender qué es lo que le pasa con eso y buscar aliados que tengan cierta sensibilidad. No necesariamente piensen lo mismo que yo, pero se les puede hablar. Y cuando se volvía un espacio muy, muy imposible, en algunos los abandoné, porque realmente era imposible. Yo, por ejemplo, en una vuelta trabajé en una escuela cooperativa durante varios años y de a poco fui intentando meter la cuestión de la ESI. Fui metiendo la cuestión de la ESI, presenté un proyecto y como era una escuela cooperativa, podían financiarme algo para ser como una persona que hiciera ESI en capacitación a mis colegas, ¿no? Y en secundaria estuvo buenísimo. Cuando me empecé a meter en primaria, fue horrible lo que pasó. Y en un momento ya me sentí tan incómoda que me retiré, porque no veía sentido, no había nadie aliado para construir ahí. Entonces ya me llegó un punto en el que me retiré y no es que me sienta orgullosa de eso, pero no pude manejar la situación. Pero en los lugares en los que sí me refugio mucho en las personas que están viendo esa desigualdad y que también les molesta. Y en armar grupo. De repente a veces el grupo es solamente un espacio de descargo, ¿no? Otras veces es espacio de propuesta, pero encontrar cuáles son los colegas con los cuales armar grupo creo que es lo más importante en una institución. Para no terminar en esa de tener que irse, ¿no? Porque a veces no queda otra, o sea, no hay otra opción de trabajo y uno quiere hacer algo por los pibes, ¿no? Pero te digo, en esta institución que me tuve que ir, llegó al nivel de que yo estaba con los estudiantes de primaria y empezaron a denunciar un montón de maltratos y la profesora me echó del aula. ¿Qué puedo hacer? Primera vez que hablo un poquito y están diciendo un montón de cosas porque la otra profesora no les da el lugar. Ahí primero recurrí a grupo, hasta que ya no pude más, pero por ejemplo en Exactas, en la UBA, es un lugar bastante áspero y ahí me sirve armar grupo y encontrar otros colegas que como Mica, que vos conocés, otros colegas interesados y de a poco y tener mucha paciencia, que a veces para esto la tengo, pero para otras cosas a veces es tener mucha paciencia y realmente pararse con el otro. Esto me lo decían hace muy poquito en un taller que di para los profes de Universidad de Rosario, los profes de las escuelas medias de Universidad de Rosario, que nos dijeron, a una compañera del equipo también, Cata, y a mí nos dijo uno de los docentes: nunca me había sentido cómodo en uno de estos talleres porque siempre sentía que me juzgaban y que no podía dar mi opinión. Y acá sentí que no. Y entonces pienso así en voz alta, esa ESI del hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, no sirve porque la otra persona no lo vio igual que vos todavía, o no lo va a ver nunca igual que vos. Lo que sirve es brindar las preguntas, dar un espacio que sepan cuál es la ley, que sepan cuáles son los derechos que tenemos y que conozcan las historias, las narrativas que contaba la compa. Y a veces me sirve mucho esto, llevarlo a la experiencia de alguien, ¿no? A tal persona le pasa esto y estar muy cerca, porque cuanto más te alejas de eso, más difícil es para mí.
crees que hay tanta resistencia todavía aún por parte de las familias con la ESI? Hablando de que es algo que abordamos transversalmente, en el caso de nosotros nos preguntábamos desde el nivel inicial. ¿Por qué crees que todavía está como esa resistencia? Porque la resistencia esa también está en muchos docentes. Esas personas muchas veces me han contado otros colegas que la resistencia se libera mucho cuando entienden finalmente qué es la ESI. Cuando desde la escuela se hace un trabajo con las familias, por ejemplo hay un jardín que yo conozco en Ciudad de Buenos Aires, en Lugano, donde la directora trabaja con las familias para enseñarles también que vengan y abre la escuela, que vengan a ver cómo es una clase de ESI. O cómo se da ESI, porque muchas familias primero no tuvieron ESI, por ende tampoco necesariamente saben lo que es, otras sí, y muchas otras también hay un pánico social en torno a la ESI, cada vez más hay medios diciendo esto, diciendo lo otro, y por supuesto que no pienso ni que la gente sea boba ni nada, pero a vos te orada, porque a mí me orada en la mente y de repente veo una persona y pienso, es varón o mujer, yo. Entonces, no sé, o sea, me parece que es parte de la sociedad en la que vivimos. No podemos hacer de cuenta que no formamos parte de esa sociedad. Y hoy en nuestra sociedad se demoniza mucho la ESI. Hay todo un sector que es visto por gente que tiene miedo como que somos fanáticos religiosos. Realmente mucha gente nos ve así. Cuanto más nos ponemos en un lugar como de profe ciruela, peor es, porque la gente, hay esta como pedagogía del miedo en torno a las sexualidades, y creo que por ahí también tiene que ver con esto que decía antes de que implica revisarse, ¿no? O por ahí también porque esto también otra profe que a mí me decía en mi trabajo de campo en la Facu de Medicina, que en su trabajo a veces le molestaba si viene alguien de arriba y te dice tenés que escribirlo todo con lenguaje inclusivo. Me dice, y a mí me rompe, porque la verdad es que la otra ya lo hago así, ¿no? Ya fácil, implica que tengo que dedicar un montón de tiempo. Ahora, si la otra persona viene y me dice, che, mirá, plin, 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 porque no voy a decir su nombre, ¿no? Che, mirá, plin, 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 ¿sabes que si no usás el lenguaje inclusivo pasa tal cosa, tal persona le pasa tal otra cosa, o al usarlo, mirá este beneficio que puede haber? Ahí sí me dan ganas de hacerlo, me dice, porque me doy cuenta de que estoy haciendo un cambio. Si viene alguien y me dice, tenés que usar lenguaje inclusivo, yo no entiendo si estoy haciendo un cambio. En cambio, si alguien me muestra lo que le produce a otra persona, puedo entenderlo, puedo empatizar. Eso es, la empatía me parece clave. Pero no podría decirte qué es lo que les da tanta... Yo creo que va un poco también por ahí, pero son todas hipótesis. También pensaba un poco en relación a lo que pensaban las compañeras, esto de los medios de comunicación, otras instituciones que tienen mucho poder también, y que comen la cabeza, o sea, también eso, o sea, que llegan mucho con los discursos que dan. También creo que eso tiene mucho que ver, como que están las migraciones, puedo pensar eso. Y además hay organizadores sociales que son muy fuertes, o sea, venimos hace cuántos siglos que organizamos, no porque lo decidamos activamente o no, o sí tal vez, la sociedad en varones y mujeres. Y de repente vivimos los últimos 20 años, 30 años, 40 años discutiendo con eso. Pero es un organizador que tiene una historia, y como toda historia tiene peso, tiene tradiciones, tiene cosas que son difíciles de desandar, y a veces entender, historizar puede servir a pensar de dónde viene eso que a la otra persona le da miedo, que lo ve como lo raro, o que realmente yo a veces me siento, le estoy re hinchando a todo el mundo para que cambie su forma de hablar, y a veces se siente, no sé, uno se siente un poco mal, la verdad, porque las personas se hastían de tener que producir cambios en medio de una sociedad en la que no tienen tiempo de esparcimiento, no tienen
el salario no les llega a fin de mes, y un montón de otras cuestiones en las que la están pasando mal por otros motivos y de repente chocarse con una situación puede ser difícil. La paciencia también tiene un límite, ¿no? Pero bueno, sí. Si no hay más preguntas para Euge, bueno, vamos a cerrar aquí, agradeciendo muchísimo la presencia de todas y todos los que estuvieron acá, de estudiantes, profes y gente de la comunidad en general, a todas las personas que estuvieron exponiendo, especialmente a Euge, que vino desde tan lejos, y a todas las personas que estuvieron trabajando para que esta jornada sea posible. Así que muchísimas gracias a todos.